Imagina por un momento estar atrapado en medio del desierto, la luna llena iluminando las llanuras polvorientas del norte de Sonora. Y de pronto, un silencio antinatural lo cubre todo, un silencio que no debería existir, porque esa noche los lobos no aullaron. Pero no fue por casualidad, fue porque algo mucho peor caminaba entre las sombras, algo más antiguo, más hambriento, una criatura que arrastra a los condenados y deja huellas imposibles de borrar. Sí, esta historia está marcada por la presencia de un hombre lobo, un monstruo real, de carne, garras y hambre eterna. Esta no es una de esas leyendas contadas al calor de una fogata, es una de esas historias de terror que llevan el sello de la desesperación, un relato que Joaquín Murrieta, perseguido por fantasmas y horrores que solo él conoce, decidió escribir porque había cosas que ya no podía callar. Piensa en el siguiente escenario: una mujer de rostro demacrado, dos niños temblando junto al fuego, y Joaquín en un rincón afilando su cuchillo, porque sabía que lo que venía no era humano. Nadie regresó del otro lado del cañón. Lo que vieron no podía ser explicado, y aquellos que sobrevivieron jamás volvieron a hablar de eso, por una razón. Esta es la primera parte de un relato maldito marcado por garras, colmillos y un aullido que hiela la sangre. Bienvenido al canal Los Pesadillos de Murrieta, donde las leyendas malditas del desierto y las sombras que nadie se atrevió a nombrar vuelven a respirar. Si estas historias te estremecen, suscríbete y únete a nuestra cuadrilla maldita. Sin más demora, vamos directo al punto. La noche en el desierto ya era bastante hostil, pero lo que ocurrió aquella madrugada superó cualquier amenaza conocida por Joaquín Murrieta. El aire, normalmente seco y cálido, se volvió espeso, como si el mismo suelo contuviera la respiración. Entre los pinos cercanos, un gemido se alzó, profundo, largo, un sonido que parecía brotar de una garganta humana, pero distorsionado, roto, como si el dolor hubiera desgarrado no solo la voz, sino también el alma de quien lo emitía. Elena, que apenas unos minutos antes había salido al pozo para buscar agua, soltó el cubo de golpe. La madera del balde chocó contra las piedras, rompiendo el silencio como un disparo inesperado. Joaquín se incorporó de inmediato desde el rincón donde limpiaba su rifle. Sus músculos tensos, el sudor frío bajando por la nuca. Su mano fue instintiva hacia el revólver, pero en el fondo de su pecho, algo más profundo que el miedo empezó a despertar. Una sensación antigua, un presentimiento oscuro, algo que su instinto, curtido por años de cacerías y huidas, reconocía, pero que su mente se negaba a aceptar. «No salgas», susurró Elena con una voz temblorosa, agarrando el brazo del forajido con una fuerza inesperada. Esa voz no es de este mundo. Los niños, Mateo y Rosalía, se despertaron entre sollozos al escuchar el lamento. La pequeña cabaña crujía, como si los propios muros trataran de advertirles. Afuera, el viento parecía haberse detenido y una quietud enfermiza lo cubría todo. Pero Joaquín, siempre acostumbrado a caminar por la frontera entre la vida y lo desconocido, respiró hondo, deslizó el cuchillo por su cinturón y dio un paso hacia la oscuridad. Cada crujido bajo sus botas resonaba como un eco lejano en medio de una negrura que parecía devorarlo todo. Los árboles, altos y retorcidos, formaban siluetas que parecían observarlo, como si el bosque mismo supiera lo que estaba a punto de ocurrir. Entre las ramas, un par de ojos brillaron por un segundo, pero al parpadear, ya no estaban. A cada paso, el lamento se hacía más cercano, más profundo, más desgarrador. No era un animal, no era un hombre, y sin embargo, tenía algo de ambos. Joaquín se detuvo junto a un tronco caído, con el cuchillo firme en la mano. Su respiración se volvió lenta, cada músculo listo para el ataque,
Pero lo que emergió de entre los arbustos no fue un bandido ni un lobo, sino algo que desafiaba toda lógica. Una figura alta, cubierta de un pelaje oscuro y espeso, con extremidades demasiado largas para ser de un animal común y una mandíbula que parecía alargarse más allá de lo natural. Un hombre lobo, en su forma más primitiva, brutal y hambrienta. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. La criatura lo observó, inclinando ligeramente la cabeza, como si reconociera en Joaquín a un adversario digno o quizás a una futura presa. Y entonces el silencio fue roto por un gruñido bajo, gutural, un sonido que Joaquín jamás olvidaría, un rugido que marcó aquella noche como el inicio de algo mucho más grande y mucho más oscuro. Desde esa noche algo lo acompañaba, un presentimiento, una sombra que no lo dejaría en paz. Joaquín no volvió a hablar de ese encuentro, pero las marcas quedaron para siempre, y el bosque nunca volvió a sonar igual. La mañana llegó sin promesas de alivio. El viento helado seguía arrastrando polvo y hojas secas, como si la tierra quisiera cubrir lo que estaba a punto de ser descubierto. Fue al borde de un arroyo congelado, entre la nieve sucia y el lodo, donde Joaquín Murrieta lo encontró. Un cuerpo, o lo que quedaba de él, tendido al pie de un árbol muerto, en una posición imposible de describir, como si hubiera sido arrojado desde gran altura o arrastrado por algo mucho más fuerte que un hombre. La ropa desgarrada, colgando en jirones, la piel cubierta de cortes profundos, como si una garra descomunal hubiera recorrido su cuerpo una y otra vez. Pero lo más inquietante era el cuello. Tenía marcas, líneas profundas, irregulares, como si algo con colmillos imposibles de imaginar lo hubiera sujetado, y aún así, aquel desconocido seguía respirando. Joaquín no perdió tiempo. Lo cargó sobre sus hombros, sintiendo el peso extraño, como si el hombre llevara más que huesos y carne, como si llevara encima una maldición. Ignoró las súplicas de Elena. «Déjalo ahí, Joaquín, eso no es cosa nuestra. ¡Déjalo!», gritó ella con una mezcla de miedo y desesperación. Pero Murrieta, con el rostro endurecido por años de decisiones difíciles, lo llevó de vuelta a la cabaña. Al depositarlo junto al fuego, el ambiente se volvió más pesado, como si el aire se espesara de repente. Los niños retrocedieron al verlo. Mateo abrazó a su hermana temblando, porque la piel del forastero ardía al tacto. Una fiebre inhumana, como si llevara dentro el mismo calor del infierno. Su pecho subía y bajaba de forma irregular, y de pronto Joaquín lo vio. Justo en el centro del torso, marcado a fuego, un símbolo que parecía imposible. Un círculo de dientes entrelazados, como si la mandíbula de una bestia hubiera dejado su firma ahí, grabada en la carne. Joaquín sintió un escalofrío recorriéndole la columna. Se limpió las manos manchadas de barro, sudor y restos de esa tierra maldita, mientras murmuraba en voz baja, más para sí mismo que para los demás: «Esto no es un hombre común, esto es otra cosa». Y mientras el viento volvía a sacudir las paredes de la cabaña, en el exterior, en algún lugar entre los árboles, algo esperaba, observando pacientemente. La tormenta golpeaba con furia la pequeña cabaña, como si el propio desierto quisiera derribar sus paredes y arrastrarlo todo hacia el olvido. Afuera, los relámpagos iluminaban por segundos la silueta retorcida de los árboles, mientras el viento arrastraba polvo y ecos de un lamento lejano. Dentro, la atmósfera era aún más sofocante. El desconocido, aquel hombre que Joaquín había rescatado, comenzó a convulsionar junto al fuego. Su respiración se volvió irregular, cortada, como si luchara por mantenerse en su forma humana, pero estuviera perdiendo. Su cuerpo empezó a arquearse de manera antinatural. Los huesos crujieron como ramas secas bajo el peso de algo imposible. Su piel temblaba, estirándose,
rompiéndose en algunos puntos como si lo que habitaba dentro de él ya no pudiera seguir oculto. Joaquín no dudó. En un solo movimiento cargó su rifle y apuntó directo al corazón del hombre, su dedo a punto de apretar el gatillo. Pero antes de que el disparo estallara, Elena se lanzó hacia él, sujetándolo con una desesperación que Joaquín jamás había visto en sus ojos. «Si lo matas, nos condenas a todos», gritó ella, con la voz quebrada por el miedo y por algo más, un conocimiento antiguo, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de ocurrir. Joaquín vaciló solo un segundo, pero ese instante fue suficiente. Los ojos del desconocido se abrieron de golpe. No eran ojos humanos, eran dorados, brillantes, como los de un depredador agazapado entre la maleza, esperando el momento justo para atacar. Un rugido bajo, gutural, emergió de su garganta y mientras su cuerpo seguía deformándose, su mandíbula se alargó, revelando unos colmillos largos, afilados, imposibles de ocultar. Los niños gritaron, retrocediendo hasta el rincón más oscuro de la cabaña. Mateo cubrió los oídos de su hermana, pero ambos sabían que no había lugar seguro donde esconderse. Joaquín disparó. El sonido del disparo retumbó en el pequeño refugio como un trueno. Pero ya era tarde. La criatura, moviéndose con una velocidad imposible, atravesó la habitación, derribó la puerta y desapareció por la ventana, dejando tras de sí solo el eco de su rugido y la certeza de que lo peor apenas estaba comenzando. En el exterior, la tormenta parecía aullar con más fuerza, como si el desierto entero celebrara la llegada de algo que llevaba siglos esperando. El amanecer no trajo calma, solo una neblina espesa, blanca como leche derramada, que cubría el desierto y convertía cada silueta en una sombra difusa y amenazante. La cabaña, aislada entre los árboles retorcidos, parecía aún más pequeña y vulnerable bajo aquel manto de niebla. Joaquín salió con el rifle en mano, con el corazón aún latiendo con fuerza por lo ocurrido horas antes. No necesitó buscar mucho, porque alrededor de la cabaña la tierra estaba marcada. Huellas profundas, deformes, demasiado grandes para pertenecer a un lobo, demasiado irregulares para ser de un hombre. Eran algo intermedio, una mezcla imposible, como si la criatura aún no supiera en qué forma debía habitar este mundo. Pero lo más inquietante fueron los rastros oscuros, líneas de sangre reciente que serpenteaban entre las piedras y se perdían en dirección al bosque. Sin esperar más, Joaquín ensilló su caballo. Elena lo miró desde la puerta, con los ojos enrojecidos de miedo y cansancio, pero no dijo una palabra. Ambos sabían que si no iba detrás de aquello, no tendrían paz. Mientras cabalgaba, el aire frío cortaba su rostro, pero lo que más pesaba era el silencio, un silencio cargado, denso, solo roto por el crujido de las ramas bajo las patas del caballo. Cada paso entre la maleza parecía multiplicar el eco de sus propios pensamientos, como si el desierto le hablara o le advirtiera. Joaquín recordaba las historias que había escuchado de niño, viejas leyendas contadas junto a fogatas apagadas, susurros, sobre hombres que, tras un solo mordisco, se convertían en bestias, sobre maldiciones que se transmitían a través de la sangre, y sobre noches como aquella en las que el propio desierto se volvía cazador. Cada metro que avanzaba, el rastro se volvía más errático, como si la criatura luchara contra sí misma, como si entre la niebla estuviera decidiendo si huir o volver para terminar lo que había empezado. Joaquín apretó los dientes. Sabía que esta casa no sería como ninguna otra, porque esta vez el enemigo no era de este mundo. El rastro lo llevó hasta el corazón de un lugar que los habitantes de la región evitaban incluso nombrar: la Quebrada de los Lamentos. Un paso angosto entre dos paredes de roca gris,
donde el eco de cada sonido parecía multiplicarse hasta volverse insoportable. Los viejos del pueblo decían que allí las voces de los que nunca regresaron seguían flotando, atrapadas en el aire. Joaquín desmontó, avanzando a pie con el rifle en mano y los sentidos tensos como cuerdas al borde de romperse. La neblina se había espesado entre las rocas, pero lo que más lo inquietó no fue lo que veía, sino lo que olía. Un hedor nauseabundo lo envolvió de repente, una mezcla densa de sangre vieja, podredumbre y algo más, algo que recordaba a metal oxidado y carne descompuesta. A los pocos pasos, su estómago se revolvió. Colgados de las ramas bajas de los árboles, encontró los restos de varios animales, abiertos en canal, destrozados como si unas manos enormes y brutales los hubieran despedazado sin esfuerzo. Los cuerpos aún goteaban un líquido oscuro que manchaba la tierra como tinta maldita. Pero lo que de verdad le heló la sangre fueron los huesos, huesos humanos. Demasiados, apilados en un rincón, como una colección olvidada por el tiempo. Joaquín tragó saliva, apretando con fuerza el rifle contra su hombro. Entonces lo sintió. Un movimiento rápido entre las sombras que se extendían entre los peñascos. Y allí estaba, por fin, la criatura. Una figura de más de 2 metros, cubierta por un pelaje oscuro y sucio. Músculos retorcidos bajo la piel, como si cada fibra estuviera en constante tensión. Sus dientes, largos como dagas, brillaban entre los restos de espuma en sus fauces, y sus ojos, aquellos ojos amarillos, lo observaban con un odio primitivo, como si Joaquín fuera apenas un intruso, un trozo de carne que había tenido la osadía de entrar en su territorio. Sin pensarlo, Murrieta disparó. El estruendo retumbó entre las rocas, pero el hombre lobo esquivó la bala con una velocidad imposible, lanzándose hacia él en un salto bestial. Joaquín apenas tuvo tiempo de rodar por el suelo, sintiendo cómo las garras rasgaban su chaqueta y rozaban la piel de su espalda. La tierra se levantó a su alrededor mientras la criatura caía a pocos metros, lista para atacarlo de nuevo. En ese instante, entre el polvo y la niebla, Joaquín entendió que aquella no sería una cacería rápida, esto era una guerra de resistencia, y el amanecer aún estaba muy lejos. La pelea no fue una simple emboscada, fue una danza de muerte bajo el cielo gris del desierto. Joaquín Murrieta, con los sentidos desbordados por el miedo y la adrenalina, empuñó su daga con fuerza, sabiendo que aquel momento podría ser el último. La criatura se lanzó sobre él con una furia descontrolada, sus garras cortando el aire a centímetros de su rostro. Joaquín rodó por el suelo, esquivando por instinto, sintiendo cómo las piedras y ramas abiertas desgarraban su ropa y su piel. Con un movimiento desesperado, giró sobre sí mismo y, aprovechando un segundo de descuido del monstruo, clavó la hoja de su cuchillo en el costado de la bestia. La daga se hundió hasta la empuñadura, atravesando músculo y piel, y lo que surgió de la garganta del hombre lobo no fue un simple aullido. Fue un grito de dolor y rabia, un rugido que pareció estremecer hasta las raíces de los árboles cercanos. La criatura retrocedió, tambaleándose, y por un instante Joaquín creyó que caería, que por fin había logrado detenerla. Pero antes de que pudiera rematarla, el monstruo giró sobre sus patas y desapareció entre la maleza, dejando tras de sí un reguero de sangre negra, espesa, como brea caliente derramándose sobre la tierra. Joaquín quedó de rodillas, jadeando, el pecho ardiéndole, el pulso descontrolado y la vista borrosa. Por un instante pensó en dejarlo ir, en regresar a la cabaña, en fingir que todo había terminado, pero en lo profundo de su mente, una voz le advirtió: «Sí, no lo sigues ahora.
nunca tendrás otra oportunidad, y esta maldición volverá a tu puerta una y otra vez. Con un esfuerzo que parecía imposible, Murrieta se incorporó. Recogió un puñado de tierra húmeda, la mezcló con su propio sudor y marcó su frente con barro, como lo hacían los antiguos cazadores, aquellos que sabían que enfrentarse a lo imposible requería más que armas, requería fe y una voluntad de hierro. Con el rifle en una mano y el cuchillo ensangrentado en la otra, Joaquín dio un paso hacia la espesura. Sabía que lo que venía después no era una simple persecución, era el inicio de un enfrentamiento entre carne, sombra y todo aquello que habita en los rincones olvidados del desierto. Joaquín regresó a la cabaña con el cuerpo cubierto de polvo, barro y el olor metálico del miedo. Pero lo que encontró al llegar fue peor que cualquier herida. El lugar estaba envuelto en un silencio que dolía, un silencio que parecía absorber cada sonido, incluso su propia respiración. Elena y los niños permanecían encerrados en el rincón más alejado, abrazados, temblando como si el frío hubiera calado hasta los huesos. Pero no era el frío, era otra cosa, algo invisible, pero sofocante, como si el aire mismo estuviera cargado de una energía oscura que amenazaba con aplastarlos. Sin perder tiempo, Joaquín comenzó a trabajar con manos temblorosas pero decididas. Selló puertas y ventanas usando cuerdas y tablones improvisados, y sobre cada marco colocó pequeñas cruces hechas de ramas secas, siguiendo rituales que solo recordaba de oídas, antiguas supersticiones de cazadores y viajeros perdidos. Luego, con el rostro cubierto de sudor frío, esparció sal en el umbral de la puerta, formando un círculo irregular alrededor de la cabaña, como una frontera frágil entre ellos y aquello que los acechaba. Joaquín abrió su caja de municiones. Solo quedaba un cartucho de plomo, el último. Lo sostuvo entre los dedos, como quien sostiene su única esperanza, y lo cargó con una calma, forzada, sabiendo que solo tendría una oportunidad. La noche cayó, y con ella, la luna llena ascendió sobre las colinas, derramando una luz pálida y cruel sobre el desierto. Entonces llegaron los golpes, brutales, furiosos, como si algo gigante y desesperado intentara derribar las paredes a puñetazos. Las uñas de la criatura rasgaron la madera, dejando marcas profundas. El aullido fue tan desgarrador que por un instante Joaquín creyó escuchar las piedras del terreno crujir, como si también ellas lloraran de miedo. Los niños gritaban. Elena rezaba entre dientes, sin abrir los ojos, como si hacerlo significara aceptar que aquello era real. Joaquín, con el rifle firme, apuntó hacia la puerta. No pestañeó, no respiró. Esperó hasta el último segundo, hasta que las bisagras reventaron y la criatura irrumpió en el interior, una masa de garras, colmillos y odio puro. Sin dudarlo, Joaquín disparó, directo al corazón del monstruo. El eco del disparo retumbó en el interior de la cabaña, pero lo que vino después fue aún más aterrador: el silencio. Un silencio aún más profundo, como si incluso la noche contuviera el aliento, esperando ver quién quedaría en pie. El impacto fue seco, brutal. El cuerpo del hombre lobo cayó pesadamente sobre el suelo de tierra apisonada, levantando una nube de polvo que pareció quedarse suspendida en el aire, como si hasta las partículas temieran volver a tocar el suelo. La criatura convulsionó, sus garras arañando el vacío, sus patas temblando en un último espasmo de furia y desesperación. Y entonces, en medio de aquel instante de transición entre la bestia y lo que alguna vez fue humano, Joaquín lo vio. Por entre el pelaje rasgado y las heridas abiertas, por debajo de las deformidades monstruosas, un rostro conocido emergió por un segundo, el mismo hombre,
el desconocido que había rescatado días antes de la nieve y el lodo. Los mismos ojos, pero ahora vacíos, perdidos, como si una parte de él hubiera estado consciente, atrapada, incluso durante el ataque. Joaquín sintió un escalofrío helado recorrerle la espalda. Bajó lentamente el rifle, aún humeante, mientras su mente luchaba por comprender lo que acababa de suceder. El silencio que siguió fue absoluto, un silencio que aplastaba. Ni el viento se atrevió a moverse. Elena abrazó a sus hijos, envolviéndolos en un llanto sin sonido, como si temiera que cualquier ruido pudiera despertar a la criatura, aunque ya no respirara. Joaquín, de pie, inmóvil, solo pudo mirar el cuerpo, preguntándose si aquello era realmente el final, o si simplemente había abierto la puerta a algo aún más oscuro. Porque en el fondo de su pecho, una voz le susurraba que las marcas, que las maldiciones, nunca desaparecen del todo. El amanecer llegó cubierto de un gris sucio, sin promesas de alivio. La neblina seguía atrapada entre los árboles, como si el propio desierto se negara a soltar la última sombra de la noche anterior. Joaquín y Elena, agotados, enterraron los restos lejos de la cabaña, sin cruzar una sola palabra. La tierra estaba húmeda, blanda, y mientras la pala abría paso entre las raíces, el aire parecía más pesado a cada palada. Joaquín, con las manos temblorosas y el rostro endurecido, clavó su cuchillo en la tierra, no como un simple acto, sino como un juramento silencioso. Una promesa a sí mismo de que aquello no volvería a entrar en su hogar. Pero en el fondo, ambos sabían que ese tipo de promesas rara vez se cumplen en la frontera. Antes de marcharse, Joaquín se detuvo en el umbral de la cabaña. Se giró hacia Elena, que lo observaba con los ojos hinchados, pero más por el terror que por el llanto. «Si alguna vez escuchas un aullido», dijo con la voz rasgada, como si cada palabra le costara un recuerdo doloroso, «no enciendas fuego. No reces, solo corre». Y sin esperar respuesta, montó su caballo, desapareciendo entre la bruma, llevándose consigo el peso de otra noche maldita en la frontera, un lugar donde, como bien sabía, los hombres no siempre son los peores monstruos. El silencio volvió a caer sobre la cabaña, pero esta vez no era el mismo. En las colinas, el viento parecía arrastrar ecos que no pertenecían a este mundo, y entre los troncos partidos, algunas marcas, garras profundas en la madera, seguían frescas, como si el suelo se negara a olvidar lo que allí había ocurrido. Dicen que esa zona, la Quebrada de los Lamentos, aún guarda secretos, que en ciertas noches, si cierras los ojos, puedes escuchar un jadeo, o el crujido de ramas bajo un peso que no debería existir. Y lo más inquietante, algunos aseguran que la verdadera amenaza nunca fue aquella criatura solitaria, sino lo que la trajo hasta allí, la maldición, la herida abierta en la tierra que sigue supurando oscuridad, esperando al próximo que cruce el límite. ¿Conocías esta historia? ¿Qué habrías hecho tú si hubieras estado allí, en esa cabaña, con la puerta temblando y un monstruo arañando la entrada? ¿Qué otros secretos malditos del desierto deberían ser contados? Si esta historia te dejó pensando, no dejes que se pierda en el silencio del polvo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para escuchar más pesadillas que el viento no logró enterrar. Gracias por quedarte hasta el final, pero recuerda, hay historias que nunca debieron ser contadas. Nos vemos en el próximo relato, si es que aún estás aquí.